Cristianos que no claudican. Apocalipsis 2, 3b. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Hemos dicho que las cartas a las 7 iglesias demuestran que cada una de estas iglesias era una iglesia de Cristo. O sea que eran iglesias cristianas, que no eran sectas, que pertenecían al grupo de iglesias a las que el Señor consideraba como iglesias auténticamente cristianas. También hemos dicho que la razón por qué el Señor les escribe es porque cada una estaba pasando por diferentes circunstancias, situaciones que el Señor aprovecha para darnos un retrato de lo que serán las diferentes situaciones por las que puede pasar una iglesia en toda su vida, en toda su historia. De hecho, los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis corresponden a la segunda parte del libro de Apocalipsis, que se denomina como las cosas que son, tal y como fue bosquejado por el mismo Señor en Apocalipsis 1:19, que dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y como nos estamos refiriendo a cristianos en sentido particular, lo que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:3b, que dice: y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, esto lo vamos a ver como si se lo estuviera diciendo a un creyente. Por este motivo, basados en esta parte de Apocalipsis 2:3, lo hemos titulado Cristianos que no claudican. Claudicar lo podríamos definir como ceder a una tentación, rendirse, no seguir adelante con lo que se tenía propuesto llevar a cabo. Podríamos decir que es quedarse en el camino, es volver atrás. Así que ninguna de estas definiciones define el espíritu cristiano. No concuerda con lo que el Señor espera de los que han decidido seguirle a Él. Claudicar en un cristiano es un contrasentido, ya que la salvación no depende de nosotros, sino del Señor que nos salvó, como dice el apóstol Pablo. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:16. Si estás pensando claudicar en tu decisión de seguir a Cristo, eso significa sin lugar a dudas que no estás convencido, que no eres un cristiano verdadero. Por lo tanto, necesitas considerar seriamente arrepentirte. Veamos la trascendencia que tiene en la vida de un cristiano el no claudicar. En primer lugar, no claudicar es indicativo de perseverancia. Pablo, en la carta que escribió a los hermanos de la iglesia de Éfeso, explica el proceso de transformación de la vida de los seres humanos pecadores, que de un estado caído que define trágicamente la muerte espiritual, que los estigmatiza y los califica como hijos de ira, pasan a un estado glorioso de ciudadanos celestiales. Un milagro obrado por la acción divina. Quiere decir, los que estaban desahuciados, condenados al infierno, pasan a formar parte de una raza totalmente nueva, cuyos privilegios les obligan a asumir un compromiso de vivir en santidad. Efesios capítulo 1, del 1 en adelante. La realidad del creyente es tal que ninguno alcanza a comprender su magnitud, pues solo el hecho de entender que estamos posicionados en la misma patria celestial aquí y ahora, en la persona de Jesucristo, debería hacernos dar gritos
de júbilo y hacer que vivamos en un constante regocijo. Esta aceptación de la que hemos sido objeto, que nos ha sido conferida por creer en Cristo, es la cosa más maravillosa que nos haya podido ocurrir. Por tal motivo, el cristiano está obligado, está llamado a perseverar. En primer lugar, el cristiano está llamado a perseverar en su decisión de seguir a Cristo. Dios espera de cada cristiano que sea fiel a lo que ha creído, que permanezca firme en su decisión de seguir a Cristo, tal y como reclamaba Elías a los israelitas, asusados por la reina Jezabel para dejar al Dios verdadero e ir en pos del falso Dios Baal. Fíjese cómo dice. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Primera Reyes 18:21. Y las consecuencias por esta acción del pueblo insensato fue terrible. Usted puede leer la historia completa en primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20 al 40. En segundo lugar, el cristiano está llamado a perseverar en la fe. Uno no puede ser cristiano hoy y mañana no. Uno es cristiano desde la primera vez hasta toda la vida, o uno no es cristiano nunca. La apostasía no debe estar en la agenda de un verdadero cristiano bajo ninguna circunstancia. En tercer lugar, el cristiano está llamado a la perseverancia en la doctrina. El cristiano debe creer lo que dice la Biblia. Creer que la Biblia es la palabra de Dios, que es la verdad y que no se equivoca, no tiene errores. El cristiano tiene que creer que la Biblia es la única fuente de autoridad en materia de doctrina y conducta para el cristiano. La fuente de autoridad de un cristiano no es la iglesia, no son las tradiciones, ni son las palabras de los hombres por muy encumbrados que sean. Es la palabra de Dios. En segundo lugar, no claudicar es indicativo de fidelidad. Estamos obligados a serle fieles al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestro favor. Dice la Escritura: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. 1 Corintios 4:2. Ustedes saben que la iglesia está compuesta de todos aquellos que han hallado gracia ante los ojos de Dios. Gracia por medio de la cual han sido hechos hijos de Dios. Un privilegio que ninguno merece, pero que el creyente posee por haber confesado con fidelidad a Cristo, llegando a formar parte de la iglesia, que es su cuerpo, o sea, el cuerpo de Cristo. Y esto es algo que el Señor dejó establecido ante sus apóstoles el día que Pedro hizo la más grande confesión de fe nunca antes hecha. Dice la Escritura: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16 y 17. Cada vez que una persona hace esta confesión, por la gracia única y exclusiva que Dios le otorga, se convierte en una piedra viva que forma parte del edificio de Dios, cuya piedra angular o fundamental es Jesucristo. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3, 11 y 12. Así que el creyente es parte de un templo espiritual que tiene como fundamento nada más y nada menos que a Jesucristo mismo, como la principal piedra del ángulo. Efesios 2,
20 al 22. Esto implica que la persona de cada creyente es el lugar en el que el Señor habita por medio de su Espíritu Santo. Efesios 2, 19 al 22. No puede haber nada más comprometedor que eso para hacer que nosotros seamos fieles hasta la muerte. Apocalipsis 2:10. Esta fidelidad implica, además, un compromiso con los principios cristianos, los cuales no podemos negociar. Recordemos la tremenda decisión de los 3 amigos de Daniel, los cuales por su fidelidad a su fe, por su fidelidad a Jehová Dios, en el horno de fuego donde fueron echados, Dios mismo los estaba acompañando en medio de esta grande prueba para librarlos. El Señor respalda la vida de aquellos que le son fieles y no los dejará solos en ningún momento, y sobre todo en la hora difícil de la prueba. Daniel capítulo 3. Finalmente, no claudicar es indicativo de integridad. Cuando vamos al Antiguo Testamento encontramos que la palabra hebrea que se usa para integridad es tamim, cuyo significado se traduce como intachable, perfecto, recto. En el Nuevo Testamento la palabra griega que se usa para integridad es apstorian, cuyo significado es pureza, incorruptibilidad. O sea, esto tiene que ver con la conducta correcta. Tiene que ver con una correspondencia de lo que decimos y de lo que hacemos. No importa que nadie nos esté mirando. Es importante estar definido en la vida en todas las cosas que emprendamos. Santiago advierte algo que es una máxima de vida. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:8. Si usted no está convencido de lo que está haciendo, entonces usted será fácilmente movido de su posición. Cualquiera lo podrá convencer de otra cosa si usted no está firme en lo que es y en lo que cree. La persona que debe estar más convencida de lo que es y lo que cree es el cristiano, pues de esta convicción depende su salvación y su destino final. Como dice el apóstol Pablo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 2 Timoteo 1:12. Esta firmeza de Pablo en su fe define su carácter como cristiano y establece el parámetro para cada uno que tenga el deseo de vivir la vida cristiana plena y satisfactoria. Consideremos las palabras de Jeremías en su angustia, sometido a la prueba de su integridad. Dice la Escritura: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán.
tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jeremías 20, 7 al 11. Aunque el profeta fue obediente a los mandatos de Dios, por un momento no comprendía muchas cosas por las que estaba pasando. Aquellos ataques parecían demasiados para él. Mucho más dándonos cuenta del alma pura y pacifista del profeta. Pero Dios lo había elegido a él para ponerlo como punta de lanza en el centro de una nación pecadora como Judá. Y él no podía hacer otra cosa, pues estaba bajo la influencia poderosa del llamado irrevocable de Dios. El cristiano tiene esa misma demanda, la cual debemos estar dispuestos a cumplir en medio de la circunstancia que sea. Dios te bendiga.